Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de la página web www.historiaconsentido.com. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de mostraros un documento, un podcast, un trozo de historia para que sigamos comprendiendo más todo lo que nos rodea. Hoy el tema propuesto es una fusión entre la historia y la música y la historia, porque voy a tratar sobre un personaje que fue un director de orquesta, mejor, un director de orfeón. Orfeón es un grupo de personas que se juntan para cantar. En lo que es la tradición que hay en el País Vasco, son todos aficionados y todos prestan su tiempo de un modo gratuito para poder vivir la afición que tanto los anima, que es la afición al canto. Hoy os voy a hablar del Orfeón Donostiarra y de su director Secundino Esnaola. El Orfeón Donostiarra, no sé igual a los que me escucháis de muy lejos si os suena o no os suena, pero a los que vivís en la península o os movéis por Europa, os sonará por la espectacularidad de la agrupación, que cuando se junta toda entera son cerca de 300 voces, y por la espectacularidad de los cantos. Una de las piezas más difíciles de interpretar, yo no soy músico, pero un poco lo que leo, es la novena sinfonía de Beethoven. Y el Orfeón Donostiarra, acompañado de la Sinfónica de Berlín con Karajan, dice que ha sido una de las pocas interpretaciones que fue tan magistrales que el mismo Karajan se conmovió. Con Karajan sabéis que es el mejor, está considerado entre los mejores maestros que dirigen las obras de Beethoven. Y cuando le presentaron la colaboración que tenía que hacer la Orquesta Sinfónica con el Orfeón Donostiarra, miróse un poco como diciendo, pero esto que me traéis aquí, unos aficionados, pues esos aficionados le conmovieron. El Orfeón Donostiarra ha tenido las intervenciones más espectaculares en Berlín, como os digo, con la Sinfónica de Berlín y con von Karajan, con la Filarmónica de Londres en el London Festival Hall, con la Orquesta Nacional de Washington ante el Capitolio y con la Orquesta de Filadelfia, que probablemente sean consideradas de las mejores orquestas del mundo. Podéis seguir la discografía, si entráis en Google o lo buscáis a través de Internet, encontraréis muchas colaboraciones del Orfeón Donostiarra juntamente con estas grandes orquestas. Entonces estamos hablando de una institución. Si uno se acerca al País Vasco, encuentra en que, sobre todo en la provincia de Guipúzcoa, que es el Orfeón Donostiarra, Donostia es el nombre que recibe en vasco la ciudad de San Sebastián. Eso igual sería el Orfeón Donostiarra,
por los donostiarras, son los de Donostia, desde San Sebastián, o el Orfeón de San Sebastián, pero nunca se llamó Orfeón de San Sebastián, siempre se llamó Orfeón Donostiarra. Como os digo, si os acercáis al País Vasco siempre, y algún día os toca pues ir a algún funeral o alguna boda, alguna celebración así eclesiástica, y entráis en un templo de los de por allí, encontraréis que los cantos son espectaculares, pero espectaculares, comparados a cualquier canto del Vaticano. No os estoy exagerando. ¿Por qué? Porque en la provincia de Guipúzcoa siempre se ha mantenido una gran tradición de aportar voces a lo que es el Orfeón Donostiarra. Os explico un poco cómo funciona el Orfeón Donostiarra. El Orfeón Donostiarra tiene una sede en San Sebastián, en Donostia, y todos los que forman parte, salvo lo que es el director y los que organizan todo lo que es la participación en los distintos acontecimientos musicales mundiales, son aficionados. Entonces, ¿qué quiere decir que son aficionados? Pues que son amateurs, que son grandes cantantes, pero que no cobran por participar en... Eso sí, el Orfeón Donostiarra les paga los desplazamientos y la estancia a las ciudades que vayan. Y todo esto, el gobierno local de la provincia de Guipúzcoa, que es la Diputación, compensa a los empresarios o a las empresas que tienen trabajadores que forman parte del Orfeón Donostiarra, para cuando esas personas tienen que ausentarse de su trabajo, les compensan económicamente la pérdida de producción y la pérdida de asistencia al puesto de trabajo que han tenido esas personas. Así es un poco como se estructura. Los miembros del Orfeón, el director y el staff que prueban las voces, van reemplazando a los distintos miembros de lo que es la agrupación musical, los van reemplazando en una prueba de examen, de prueba de voces que les hacen. Y mantienen todavía el ensayar 3 días a la semana, 2 horas, 3 horas, según las piezas que estén preparando para cantar. De ahí ya salen con lo que suelen ser sus tornets internacionales, y a veces en su sede, que es como una especie de gran cine, de gran teatro, que lo tienen muy bien acondicionado. No tiene excesiva capacidad para gente para irle a oír, porque allí exactamente no se hacen conciertos, sino que se ensaya. Tiene una acústica perfecta, pero es un pequeño teatro que se ha destinado a eso. Y ahí es donde aprovechan y se hacen grabaciones. También se hacen muchas grabaciones en directo en los conciertos que hacen ya en salas sinfónicas de las grandes ciudades europeas y de todo el mundo. Pero ahí es donde muchas veces se hacen las grabaciones. Y entonces, pues prácticamente de cada pueblo va saliendo una voz o 2 voces, a veces de una chica, a veces de un chico, que entran a formar parte del Orfeón Donostiarra y que le da mucho prestigio al pueblo. O sea, como Guipúzcoa es una provincia pequeña que tiene, pues de punta a punta no tiene más de 80 kilómetros, o sea que es prácticamente, como suelen decir allí, nos conocemos todos, ¿no? Entonces, que haya una voz del Orfeón que sea de un pueblo, pues da protagonismo. ¿De dónde salen estas voces? Normalmente de las agrupaciones corales que hay dentro de los pueblos, que suelen ser pues unos pequeños coros, pero hay muchas veces hay muy buenas voces, y las mejores voces de esos coros son las que son luego probadas para formar parte del Orfeón Donostiarra. Bien, nosotros en nuestro pueblo, yo cuando era bastante chaval, pues bastante jovencillo, pues teníamos una vecina nuestra que se apellida, porque todavía está viva, Mari Carmen Zabaleta, y canta excepcionalmente, formaba parte del Orfeón. Pero bueno, ella cuando no estaba actuando con el Orfeón y estaba cantando con la coral del pueblo, subía al coro donde estaba el órgano y bueno, la voz se salía por el campanario, unas cosas increíbles.
Yo te diré porque mi canción te llama sin cesar. Me faltan tus besos, me faltan tus risas, me faltan tu despertar. Yo te diré porque mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. Bien, ¿y por qué os estoy hablando de la Orfeón Donostiarra y de Secundino Esnaola? Bueno, porque yo tuve la suerte de nacer en el pueblo donde, bueno, nací en el pueblo de al lado, pero viví toda la vida allí, bueno, toda una parte de mi vida en un pueblo de Guipúzcoa, donde nació el segundo director reconocido del Orfeón Donostiarra, que fue un personaje muy importante porque lo consolidó como coro, hizo algo que nunca se habían atrevido a hacer las agrupaciones corales, que era meter voces de niños como previa admisión a las voces femeninas, porque las corales solían venir normalmente de voces del concepto de corales eclesiásticas. Por ejemplo, pues si veis la coral del Vaticano, que igual alguna vez la habéis visto en la televisión, o los coros de Westminster, de la Iglesia Anglicana de Londres, pues hay un coro de hombres y un coro de niños que suplen las voces de las mujeres. Y entonces él revolucionó todo lo que era el mundo del canto, introduciendo en lo que era el mundo coral, que daba conciertos en público, introduciendo primero las voces de niños en una coral amateur, no os estoy hablando en una coral de una orquesta sinfónica que también tenía conexión, una coral amateur. Introdujo primero a los niños como paso previo y después introdujo a las mujeres como formando parte de lo que es el corpus del Orfeón. Y hoy en día, si veis una estética del Orfeón Donostiarra, veréis que los hombres van con traje negro, están en la parte trasera de donde se sitúa el coro, en 2 o 3 filas grandes, de 50, si son 300, por 50, de 3 filas de hombres de 50 cada uno y 3 filas de mujeres de 50 cada uno. Eso cuando se oye es pues totalmente evocador. Bien, en la zona donde estaba yo de pequeño también había un bar. Yo me acuerdo de que había una calle que se llama Secundino Esnaola, pero bueno, pues músico de este pueblo y tal y cual. Había una placa puesta en la plaza del ayuntamiento y había una foto que nos hacía mucha gracia, que estaba en el bar Eusebio. El bar Eusebio estaba en la calle Lizcale, el bar Eusebio ya no está, y tenía una especie como de banco hecho con troncos así muy trenzados, porque esa era una zona donde se empleaban, donde se hacía mucho, donde hay mucho castaño, mucho avellano, mucho mimbre. Entonces se trabajaba mucho con las formas de la madera, como que se tejía. Y en la parte de fuera de ese bar había un banco que, os digo, estaba todo hecho con troncos trenzados y era como muy cálido sentarse allí, ¿no? Entonces toda la gente, es un poco importante que pasaba, pues se sentaba allí y se hacía una foto y había la perspectiva de la calle para atrás y ahí solían sentarse mucha gente, sobre todo los viejos, que luego tenían como una especie de mesa al lado donde jugaban a las cartas y tal. Bueno, todo esto igual son ensoñaciones mías, pero creo que era más o menos estaba así. Y entrabas en el bar Eusebio, que tenía una barra que a mí de niño me parecía altísima, de estas azulejadas y con una tapa de mármol, y había una foto de un señor allí sentado con una boina así, como una boina muy grande, por los guipuzcoanos y los que se movían mucho con relación a Francia, siempre llevaban boinas muy grandes, mucho más grande que el tamaño de su cabeza, y la solían llevar así ladeada. También la boina es como el sombrero, hay que tener cabeza para llevar las dos cosas,
porque si uno tiene la cabeza pepinada, el sombrero le queda muy bien, pero como tenga la cabeza y la cara muy redonda, se pone un sombrero, parece que es un capador de gorrines. Eso suelo decir yo siempre, que a mí me gustan mucho los sombreros, pero yo no tengo cabeza así elegante para llevarla. Hay otros que sí. Bien. Pues vamos con la historia un poco de Secundino Esnaola, que nació, como os digo, en el pueblo de Zumárraga el 21 de mayo de 1877. Son los momentos en que esta villa, la villa de Zumárraga, está despegando porque ha llegado en 1862 el ferrocarril. El ferrocarril que iba de Madrid a Irún, que era el que conectaba con toda la línea francesa, y esto hace que el pueblo vaya tomando importancia y vaya tomando un punto, un enclave donde se va a producir una industrialización, puesto que las mercancías de la metalurgia, que es la zona, ese valle es un valle metalúrgico, se puedan distribuir a través del ferrocarril que se ha instalado allí. ¿En dónde nace Secundino Esnaola? Pues en la plaza, donde está la plaza del ayuntamiento. El pueblo ahora no era muy grande, todavía queda allí colocada, en esta casa nació Secundino Esnaola, y era hijo pues de Secundino Esnaola y de Juan, perdón, Juan Esnaola. Secundino Esnaola era hijo de Juan Esnaola, de que era él, no sé cómo es la palabra, el encargado del estanco, el tabaquero, el que tenía un estanco allí. Dicen que todavía algún viejo yo que llegaba a conocer, mi tía abuela, algunas cosas nos contaban de que el estanquero estuvo por ahí en América, no sé si en México, porque aquí en el País Vasco y en esa zona se iba mucho a México, después a Argentina, Uruguay y Venezuela, eran los 4 países donde circulaba todo. Y claro, había indianos, como se les llamaba, que iban y triunfaban, pero había gente que iba y luego tenía que venir, como decimos aquí, con las orejas gachas, con las orejas así para abajo y sin nada, y encima este hombre perdió una mano, no sé si igual estaría de militar en alguna batalla, pero dice que se manejaba mucho con el lazo y que los críos iban allí al estanco a robarle y que les echaba el lazo y que luego les daba por detrás. Bueno, ahora estaría detenido con todo esto que se mira tanto de la violencia contra los jovencillos, pero entonces era muy típico y le entraban allí a hacer bromas al banco del estanco y bueno, eran cosas de las historias de allí. Bien. Secundino Esnaola, ¿dónde empieza a cantar? ¿Dónde empieza su conocimiento con la música? Pues en la iglesia parroquial de Zumárraga. Y había allí un maestro que eran organistas, porque allí todas las parroquias tenían curas que eran organistas. Ahora nos podemos imaginar, pero había iglesias donde tenían
4 curas, un organista y a veces tenían hasta un segundo organista. Y luego tenían el sochantre, que era aquel que cantaba, que a veces era un cura o a veces era un seglar. O sea, aquello parecía el Vaticano. Había más gente en el altar o por allí dirigiendo cosas, a veces que fieles. Bueno, no, fieles también debían haber muchos, porque toda la gente le tenía mucho miedo a la muerte y a la vida, y era una religión muy cargada entonces de supersticiones. El maestro era Juan Lino de Leturia, que incluso había compuesto algunos himnos religiosos y todas estas cosas. Como debían aburrirse, pues el que era un poco importante y sabía muy bien música, pues le daba por componer. Y esas obras pues a veces triunfaban y a veces se quedaban todas almacenadas o para el uso del pueblo de los cantos de allí. Bien, entonces este Juan Lino Leturia le ve a Secundino, que tiene muy buenas predisposiciones para el canto, y le dice, pues lo que voy a hacer es encaminarte por la vida del seminario, por la vida sacerdotal, te vas a hacer cura y así vas a poder cantar lo que quieras. Y entonces le mandan un pueblo vecino nuestro, que era más importante, donde había un seminario y había una universidad, que es el pueblo de Vergara. Y ahí empieza a estudiar pues latín, pues con 14, 15 años, pues en el seminario, y ya ven que tiene un poco de talento y le mandan al seminario de Salamanca. Porque Vergara, los seminarios menores, ahora en esa zona creo que dependen de Vitoria, pero entonces el enclave importante era Salamanca, y allí iban todos los que valían un poco, pues iban allí a aprender filosofía y a aprender teología. Y entonces en una de las estancias que Secundino Esnaola viene en verano al seminario de Vergara, que es de donde dependía, pues ve que al lado del pueblo de Vergara hay otro pueblo que se llama Mondragón, Arrasate en vasco, ahora ya se conoce más como Arrasate que como Mondragón, y entonces allí había lo que se empezó a denominar como fiestas vascas, fiestas éuskaras. Era el momento de las reivindicación romántica de lo que eran los enclaves que tenían una cultura diferenciada, y entonces pues se hacía, en el fondo, ¿en qué consistía? Pues debía ser una especie como de mezcla de reunión gastronómica de los alcaldes, juntamente con recitación de poesías en vasco, cantos también en vasco, que los hacía el recién constituido Orfeón Donostiarra. Entonces estos iban allí, pues juntaban ya en San Sebastián, iban un grupo grande, que eran todo hombres, que eran los que cantaban, y entonces pues cantaban unas cuantas canciones en vasco, unas cuantas canciones en latín, imagino que también cantarían en castellano. Y todo esto de esa coral con tantas voces y tan profana, pues le supuso un punto de inflexión en lo que era su vida musical a Secundino. Entonces dijo, yo no me puedo perder toda esta música que está sonando aquí, todo este ambientillo de toda esta gente que está cantando de una manera tan increíble. Y entonces dijo, pues yo voy a dejar la carrera eclesiástica, me voy a dedicar al canto en la medida que pueda, tengo buena voz, me va esto mucho, creo que estoy dotado de una gran sensibilidad, así que me voy a dedicar en pleno a lo que es el mundo musical y voy a dejar lo eclesiástico. Bien, entonces dice, pues voy a dejar Salamanca. Salamanca es una ciudad muy bonita, pero era una ciudad muy conservadora y muy comprometida con la Iglesia y con el saber universitario. Y la que era la ciudad un poco del desmadre, por decirlo de alguna manera, era San Sebastián, porque se había inaugurado el Gran Casino, con un edificio proyectado por los arquitectos Adolfo Morales de los Ríos y Luis Aladrén, y aquello era el centro más cosmopolita que uno se podía bueno, pues era un casino copiando el modelo de Biarritz, de Baden-Baden, de todos estos casinos de Mónaco,
que eran un poco el antro de juego, de perversión, de vicio, de amantes, de espías. Todo este mundo se reconcentraba en el Gran Casino. El Gran Casino tenemos la suerte que está intacto, es el actual edificio de San Sebastián. El Ayuntamiento de Donosti es el antiguo Gran Casino y es un edificio colosal, justo al lado de la playa, en una de las esquinas de la Concha, con unos torreones, impresionante. Cuando, todos los que habéis visitado Donostia, San Sebastián, o si vais alguna vez, os va a ir la mirada enseguida hacia aquella parte de la ciudad. Y entonces ahí era donde se empezaban a dar conciertos, muchos de piano, de violín, de canto también. Estamos hablando que era la época, pues imaginaros, de Sarasate, con sus famosos zapateaos, de Gayarre, que andaba ya pues muy consolidado. Imaginaros qué conciertos no se hacían allí. Y claro, allí había dinero, porque el juego movía mucho dinero. Entonces allí se permitía todo, se contrataba todo, y encima era el escaparate iba a ser el futuro escaparate para el Orfeón Donostiarra, y era también el enclave donde pasaban muchos compositores. Por ahí pasaba a pasar unas temporadas Wagner, Verdi, toda una serie de personajes que ahora nos suenan todos de la historia musical, pero que eran los que andaban a finales del siglo pasado, principios de este, moviéndose por Europa. Bien, como os digo, viene de Salamanca a San Sebastián, y entonces hay que comer, amigo, y entonces se coloca como sochantre en la iglesia de San Vicente. La iglesia de San Vicente es la iglesia de los cosqueros. En San Sebastián, los que son de la villa de San Sebastián, del enclave, de la ciudad, a los de la parte vieja que forman parte de la iglesia de San Vicente son los cosqueros, porque según la tradición la iglesia tenía muchas coscas, muchas esquinas, y por eso les dicen los cosqueros. A los de la parroquia de Santa María les llaman los josemaris, que son porque había un marino vasco muy famoso que salvó a mucha gente en Galerna, pues esos son los josemaris. Y a los otros no me acuerdo cómo les llaman, al resto les llaman como la cascajera, como los pedregosos, los niños bien y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces Secundino Esnaola se instala se presenta a una oposición como sochantre de la iglesia de San Vicente, iglesia magnífica, todavía ahora restaurada, muy gascona, muy al estilo francés. Recuerda todas las iglesias que se pueden ver en el otro lado de la actual frontera, en la zona de Villarritz, en la zona de Bayona, ese tipo de iglesias así como hasta cierto punto como un gótico normando, ¿no? Muy como fortificado. Y claro, como está ahí en la iglesia, pero la iglesia no da para comer, así que tiene que hacer una especie de clases particulares donde enseña a los niños canto y coro y todas esas cosas. Bien, el primer director que había tenido el Orfeón Donostiarra y al que había visto Secundino Esnaola en esas fiestas éuskaras en Mondragón había sido don Norberto Luzuriaga. Lo de Luzuriaga le llamaban Lusu, Luzuriaga, ahí era Lusu, no sé, por el Lusu, pues siempre tenéis que tener en cuenta que en el País Vasco casi todo el mundo tiene un alias. Yo, por ejemplo, aunque me llamo Juan Carlos González, allí me llaman Gonchal. Un día os contaré de dónde vienen todos estos nombres legendarios. Pero pues en el año 1902, pues muere el director. Y entonces, claro, los que están allí organizando el Orfeón dicen, pues tenemos que cubrirle la vacante del director del Orfeón Donostiarra. Y uno pues se le ocurrió decir, oye, en San Vicente hay un sochantre que canta muy bien, ¿por qué no probamos? Y dice, no perdemos nada con hacerlo. Y entonces era don Joaquín Muñoz Baroja, que era el presidente del coro. El presidente no es el director, era el que organizaba el coro, no el que lo dirigía. Pues le dice, venga, pues vamos a probar. Y claro, Secundino se presenta a opositar y es admitido sin discusión. O sea, debió ser
tal la categoría que demostró. Luego también debía ser, le vieron que era un hombre que era muy, muy recto a la hora de ensayar y de dirigir, y era muy afable con la gente, y venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces se ganó enseguida, se ganó a los directivos, y debía tener tal don de gentes que dijo, venga, pues vamos a lanzarnos aquí a dirigir el Orfeón. Como como director ya tenía un sueldo, entonces se podía dedicar de cuerpo y alma a lo que era la función de dirigir el coro. Estos orfeones, estos coros grandes, vienen todos a partir del Orfeón de Cataluña, el Orfeón de Barcelona, de las Sociedades Corales de Hombres, que había fundado Anselmo Clavé. No es un invento vasco, que los vascos nos creemos que hemos inventado todo. Esto es un invento catalán. Las agrupaciones corales al modo orfeón es un invento de Cataluña. Y en el País Vasco y en Galicia pues tuvieron mucho influjo esta explosión de música nacionalista, por llamarla de alguna manera. Bien, en septiembre del año 1902 hubo en San Sebastián un gran concierto de bandas, orfeones y trompas de caza. Esto suena wagneriano todo, O sea, echamos un poco a la vista, esto tiene un tufillo nazi que no podemos, en tiempo que está triunfando Wagner con todas sus composiciones, y esto de las trompas de caza, porque en el País Vasco no habíamos visto una trompa de caza, vamos, allí lo único un chistu y un tamboril y punto, y una flautilla, ¿no? Y entonces Esnaola fue la primera vez que actuó en público, y con un grupo de 45 voces, y con la obra Los Tres del maestro Retama. Bien, en esta época estaba mandando en San Sebastián un alcalde. Bueno, los alcaldes aquí no penséis que los elegían. Los alcaldes en el año 1902, a principios del siglo, los ponía el rey. El rey te nombraba alcalde, y entonces el alcalde de San Sebastián era José Losegui, que era una persona así como muy, muy entusiasta, y dijo, hombre, el Orfeón pues ¿por qué no nos presentamos al concurso internacional más importante que hay, que estaba celebrándose en Francia, en Royan? Y entonces dijo, y le dijo José Condés, que no, todavía estamos consolidando aquí el Orfeón. Hizo usted debía ser, también está alcalde, un tío aguerrido de narices. Y entonces hizo un bando y dijo, mira, los martes, jueves y sábados a las 8:30, de 8:30 a 10 de la noche, hay acudan todos los que quieran participar, todas las voces masculinas que quieran participar, vamos a probar y vamos a hacer un coro, porque vamos a ir al concurso de orfeones de Royan, de Francia, y lo vamos a ganar. Y bueno, el pueblo de San Sebastián, pues, que la mayoría no sabían música, pero para Secundino no era inconveniente, porque bastaba la buena voluntad, oído y voz, y con la mímica de sus gestos y con la mirada que los echaba, pues él animó a un montón de gente, y hasta ahora lo oímos con el purismo que hay musical. Ahora te oyes tú uno y te mata, te dices, pero por Dios, pero ¿cómo va a estar uno cantando sin tener una soltura musical? Pues bueno, Secundino Esnaola era así, y entonces pues acopijó a todos los que pudo. Se quedó el grupo reducido a 95, que ya eran bastante, cogieron el tren y para Goyán que se fueron. Bueno, pues ganaron con una interpretación, consiguieron la aureola de la victoria,
y con una interpretación de los hebreos cautivos del maestro Payar, escenas tártaras de Logan de Grillet y Après de la Maison de Dubois. Ganaron los franceses allí en su terreno, que no era fácil. Bien, pero como estoy diciendo, esos triunfos hicieron que Secundino no se durmiera en los laureles, y deseando ya organizar nuevos triunfos y queriendo preparar nuevos conciertos, con una disciplina, dicen que la disciplina y los ensayos era exagerado, que allí desde que se entraba hasta que se salía, orden, orden y orden. Y fue participando y ganando pues todos los concursos, el de San Sebastián de 1906, el de Zaragoza de 1904, el de 1905, el de París de 1906, y ya ahí se empiezan a constituir otros orfeones, el Orfeón Tolosano, el Orfeón Pamplonés, el Cantábrico de Santander, la Royal Société Chorale de Schackebert en Bruselas, la Harmonie Galloise de Lyon, y ahí en este grupo era donde se movían todos estos orfeones de un prestigio enormes. Bien, cuando la moda de los concursos de los orfeones ya estos los han ganado todos, pues empieza a investigar qué están haciendo en Francia, en Italia, en Alemania, con las corales. Y empieza a ver qué puede hacer con el orfeón para darle otro enfoque. Y entonces se le ocurre transformar el coro de hombres en coro mixto. Para lo cual, como os digo, primero realizó unos ensayos con un coro de niños. Aquello fue... Porque, vamos, todavía había una misoginia terrible en la sociedad. Hubo socios que se dieron de baja, gente de la coral que decía, pues vamos a cantar aquí con mujeres, esto no puede ser, si hemos sido unas voces masculinas. Pero bueno, en estos años... Después de un viaje a Barcelona, formó un coro de niños, lo metió, y el 15 de agosto, que eran las fiestas de San Sebastián, donde estrenaba todo, metió el coro de voces de hombres con las voces de niños, y presentó este coro con el motete Nuesqui Sumus, de Lassus, La Niña Encantada, de Moreda, La Virgen en el Establo, de César Frank, y el Salmo 90 de Wagner. Y así con todo este pastel que les echó allí en el concierto, pues se quedaron todos impresionados. Dijeron, pero ¿cómo suena esto? Pero qué maestría. Y ya el 3 de diciembre de 1910, en el Teatro Cirque, de aquí de Madrid, el Orfeón Donostiarra ya introdujo las mujeres para dar un concierto con hombres, mujeres y niños. Y fue las obras que interpretaron fue Rebeca, de César Frank, el Aleluya del Oratorio del Mesías de Händel. Y derrotó enseguida a los que estaban en contra, a los misóginos, porque después de 6 meses ya estaba toda la gente vibrando y ya empezaron nosotros. Oye, que también tendremos que meter aquí mujeres nosotros. Y ya fue una de sus coronaciones con el coro mixto, con una interpretación magnífica en esta época, en este año, en 1910, del Credo de Palestrina. Bien, en el 21 de septiembre del año 1910, 3 meses después del concierto de Barcelona, se inició en San Sebastián, en lo que era el Gran Casino, unos festivales de los cuales el maestro Esnaola los preparó magistralmente. ¿Qué obras había? Ahora os vais a quedar impresionados. La coral de Bach, la cantata 140, la consagración del Grial, de Parsifal, unos fragmentos de los maestros cantores. Esto hizo que al año siguiente, ya en el Gran Casino, ya estaba preparado todo para los festivales de música de Bach, con las cantatas de la sexta, la séptima. El 5 de septiembre se cantaba por primera vez con el Orfeón Donostiarra la 9ª sinfonía de Beethoven, con una gran expectación. Después vino el Requiem Tedesco de Brahms,
que se cantó por primera vez el 6 de septiembre de 1913. El 8 de septiembre cantaron las Beatitudes de César Franck. El 9, la dominación de Fausto de Berlioz. El 13, el Parsifal y el ocaso de los dioses de Wagner. Y el 15, la novena sinfonía. Imaginaros todo lo que suponía. Esto tenía que ser un año ensayando todas estas obras complicadísimas. Bien. Aparte de que no se agotaba con esto, preparó asimismo una ópera vasca, la ópera Maitena, de Carlos Colín, que se presentó en Hendaya, en Francia, en unos conciertos que luego se repitieron en Bilbao y en San Sebastián. El 12 de septiembre de 1914 se daba en el Gran Casino el Festival de Berlioz. El 14 el festival dedicado a Dvořák. El 18 y el 19, el 16 y el 19, los festivales de Beethoven, que se cantó la famosa misa en re. Al año siguiente, el 31 de agosto, se celebró el festival de Brahms, cantándose 4 canciones con voces de mujer, trompas, arpas y una rapsodia. Y el día 7 de septiembre, el Requiem. El día 18, el Fausto de Liszt. El día 20, el Fausto de Schumann, que se cantaba por primera vez en la península, y el 23, la dominación de Fausto, y el 25, la misa de Beethoven. Después pasaron unos años sin festivales en el Gran Casino, pero en el septiembre de 1920 se reanudaron con el homenaje a Cristóbal Gluck, en el que se cantó el Orfeo y otra pieza de Debussy, que empezaba a ser conocido. Bueno, ahora con Debussy, imaginaros cómo lo conocemos. Y hubo un festival wagneriano. Después otro festival también dedicado a Schumann, y se cerró el Gran Casino, porque entra la dictadura de Primo de Rivera y suspende el juego. Entonces, claro, todo lo que era la actividad musical se traslada en gran parte a Madrid, porque en Madrid está la Sociedad Wagneriana, y entonces da varios conciertos con el maestro Mancinello, que era uno de los personajes más importantes. De 1916 a 1920, en los fondos Donostiarra acudía normalmente a Madrid, donde tenía como sede para cantar el Círculo de Bellas Artes. En Madrid, en el año 20, estrena nuevas obras, Las danzas del príncipe Igor, y va visitando los enclaves donde más aprecio le tienen a su música, que son Barcelona, Zaragoza, Burdeos, Lisboa, Oporto, Oviedo, Biarritz, y Sevilla y Madrid, que era donde Secundino y su Orfeón pues dejó una profunda huella. Atento a las evoluciones del arte, se le van abriendo nuevos horizontes, y es en esta época, en los años 20, donde él compone una serie de piezas musicales, que todavía, unos poemas musicales, que son Dringilindrón, que es un villancico, Nescasarra, que es una especie como de polka, Loa Loa, que es una nana, Adillo, que es un canto épico, y Escal Salsa, que yo la verdad no la he oído. Los otros sí que los he oído, pero esto no sé qué es. Bien, la melodía vasca, pues hay que ver, el folclore se prestaba también mucho a lo que era su creación musical. También hizo otra obra que se llamaba Pax Canten, que era pero para coro de hombres, donde él dirigía una especie como de misa de autosacramental musical. Y en esta época también os voy a contar una anécdota, porque siempre me gusta. Había un famoso compositor, y estaban dando un concierto en el Palacio Real, y entonces estaba el famoso organista Charles María Widor. Si os metéis en la Wikipedia, os metéis y ponéis Widor, con W-I-D-O-R, las más espectaculares piezas que podáis imaginaros de música en órgano son de este autor. Oírlo, porque es impresionante las obras de Widor. Entonces Widor ya estaba anciano, y entonces vino a dirigir la sinfónica, y como estaba mayor, pues se perdió, y entonces estaba en la parte baja, estaba dirigiendo
el coro el director Guido, y en la parte antes estaba Secundino Esnaola. Entonces se perdió allí, ya no sabía por dónde andaba, dirigía, lo que dirigía no tenía nada que ver con cómo iba la pieza, y entonces dice que todos los músicos se giraron hacia Secundino, que estaba dirigiendo el coro, y él siguió dirigiendo el coro, y con la armonización que hacía de cómo dirigir el coro, pues la orquesta sinfónica acompañó al canto. Y dice que luego se emocionó mucho y que decía, ahí eres la mejor, le decía Guido a Secundino Esnaola, eres la mejor persona que hay en este mundo. Bueno, pues así fue evolucionando. Se codeó con todos los maestros de la música que había en Europa en aquel tiempo. Estuvo en todos los enclaves, Venecia, Florencia, Milán, Roma, Berlín. Llevó a lo que era la música del Orfeón a todos los rincones de la Europa de entonces. Y en el día 22 de octubre del año 29, pues ya después de una vida azarosa y como no había grandes condiciones médicas, pues Secundino Esnaola falleció en San Sebastián, y allí tiene una estatua al lado del Hotel María Cristina, un busto, que es allí donde se celebra el Festival de Cine de San Sebastián. Pues hoy he querido rendir homenaje al Orfeón Donostiarra, a su director Secundino Esnaola, y también contar, pues eso, que la música muchas veces, aunque sea amateur, tiene un gran peso en la historia musical, en la historia de Europa. Esto es Historia con Sentido, y les ha hablado un día más, y encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías: visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.